Hola, estamos con Alejandra Fernández, docente de primaria, madre, humana implicada hasta las trancas en la educación, youtuber, mujer luchadora y emprendedora. Y bueno, estamos encantados de tenerte aquí, Alejandra. No puedo dejar de comentar cómo te conocí, que ya te lo habré contado. Y en estos viajes de Pamplona y Madrid, pues para relajarme me pongo podcast de Matemática Singapur. Entonces, escuchando un podcast tuyo, tuve que parar en una de las gasolineras de camino porque dije, quiero conocer más de este proyecto de Cuentamates, quiero conocer más sobre esta mujer tan entusiasmada, sí, realmente me contagié de ese entusiasmo. Y bueno, y entonces queremos conocer y estamos aquí para conocer un poquitito más sobre el proyecto de Cuentamates. Entonces, bueno, cuéntanos cómo nace la idea de Cuentamates. Y a ver si quieres compartir con nosotros esa semillita de este proyecto. Bueno, pues hola Mariela, muchas gracias por estar hoy aquí y que ya hayáis hecho este huequecillo, ¿no?, para contaros un poquito sobre Cuentamates. Pues, ¿cómo nace? Pues me tendría que remontar al 2022, que sabréis todo ya de qué os estoy hablando, ¿no? Totalmente. Que es el confinamiento. Yo trabajo normalmente siempre primero y segundo de primaria y ese año me pilló en segundo de primaria. Y como sabéis, pues son niños pequeños, ¿no? 7, 8 años, que lo que es la educación online, pues totalmente desconocida para ellos. Claro. Pero en ese momento para ellos y para nosotros como docentes, ¿no? Sí. Entonces, somos 3 compañeras en el nivel, en el centro, y nos repartimos las áreas. Y yo me quedé con matemáticas. Matemáticas e inglés. Pero bueno, en este momento me pilló además justo trabajando el método Singapur, muy ilusionada con las matemáticas. Es un método muy manipulativo, muy de hablar con el alumno, que él sea el que me cuente, ¿no? Yo paso a estar en un segundo lugar y claro, eso en el confinamiento pues no me era muy difícil, ¿no?, conseguirlo. Entonces empecé a buscar qué otras cosas podría hacer, ¿no?, y dónde encontrar, de qué manera poder llegar a esos niños y esas niñas. Y entonces pues empecé a crear el material, empecé a crear juegos, y ya un día, como mis hijos son pequeños, leyéndoles un cuento pensé, anda, ¿y por qué no utilizo los cuentos para hablarles de matemáticas? Claro. Y ahí empezó un poco la idea, ¿no? Porque empecé a buscar cuentos de matemáticas y no encontraba cuentos de matemáticas. Y dije, bueno, pues venga, voy a empezar a crearlos yo. Y claro, cuando empecé a crearlos yo, digo, bueno, te voy a crear uno, o dos, pero vamos a ir un poquito más allá. Entonces, por eso Cuentamates es un proyecto colaborativo. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos entonces, ¿cuál fue ese primer cuento que tú creaste? ¿Se lo contaste a tus hijos? ¿Lo contaste en el aula? ¿Cuándo fue la primera vez? A ver, pues la primera vez, si te digo que fue en el confinamiento que me refería a él, te mentiría. Porque yo tengo un blog de educación, unaprofe.com, sí, y llevo con él ya 11 años. Lo conocemos. Sí, y entonces de los primeros posts que escribí en ese blog es un cuento que se llama Las unidades que llegaron a ser decenas, porque yo buscaba cómo explicarles a mis alumnos ese cambio de unidad a decena. Entonces me encontré con un cuento de una mujer que se llama Luz del Olmo, que es poeta, jubilada actualmente, y lo dejé ahí reflejado en mi blog y ya está. Entonces, con los años, pues yo analicé cuáles eran las entradas más visitadas de mi blog, que escribo de todo, de matemáticas, de informática, de inglés, ¿no? Un poquito así las cosas en las que yo más me he ido especializando. Y bueno, la entrada más visitada es esa. Y dije, ostras, que no es cosa mía, que es verdad, que es que los cuentos es algo que busca la gente. Claro. Y entonces ese primer cuento, yo creo que fue el que me inspiró a crear esto. Qué guay, entonces fue mucho anterior. Mucho anterior, sí. Lo que pasa que, claro, yo no lo sabía. Fue luego consciente cuando ya empiezo a crear que ese fue el que hacía muchos años ya había creado una semillita en mí. Exacto. Entonces hay que agradecerle. A ver, tenemos, sí, exacto, la relación entre el lenguaje y las matemáticas, ¿no? Porque cuando yo pienso en la relación entre lenguaje y matemáticas, cuentos de matemáticas, uno piensa pues como en las matemáticas teóricas, ¿no? Como el explicar una fórmula, decir el por qué se aplica, etcétera, ¿no? Entonces, quería que nos contases un poquitito más cómo ves esa relación entre el lenguaje y las matemáticas, porque realmente
explicamos las matemáticas a través del lenguaje. Efectivamente. Y además yo creo que las propias matemáticas ya son un lenguaje, Exacto. ¿no? Y utilizamos cada uno nuestro idioma para poder transmitirlo. Porque es verdad que son números y cuando ya uno es mayor y simplemente ve los números, ve esa imagen, ¿no? Ya asocia. Pero cuando somos muy pequeños es muy importante el leer las matemáticas. Exacto. Algo que yo no he sido consciente hasta que no he empezado a trabajar con el método Singapur. Que las matemáticas se leen, que las matemáticas el docente las tiene que leer, pero el propio alumno es el que tiene que leerlas, ¿no? Hay una parte en las matemáticas muy importante que son los problemas. Realmente todo es un problema, ¿no?, a resolver, incluso una suma es un problema a resolver, pero yo no era consciente de ello. Yo antes veía la suma como una operación, no lo veía como un problema. Ahora sí lo veo como un problema, sobre todo porque normalmente siempre intento contextualizar esa suma, ¿no? Entonces ya no son 3 más 2, son 3 pajaritos que volaban y 2 amigos que vinieron. Una situación real. Una situación real, exactamente. Claro. Vamos a contextualizar las matemáticas. Y para ello utilizo el lenguaje. Cuando yo se lo explico, están hablando, y cuando mis alumnos me cuentan y me transmiten, utilizan también el lenguaje para contármelo. Entonces, hay algo que la sociedad está dividida, ¿no? Están los que tienen la inteligencia lingüística y los que tienen la inteligencia matemática, aunque haya otras muchas inteligencias. ¿Qué pasa con esas personas que esa inteligencia matemática no la tienen tan desarrollada? Vamos a aprovechar la parte lingüística, claro, sí, para poder llegar a la matemática. Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo una intriga, porque ¿en qué momento en el aula introducirías el libro, ¿no?, el cuento? Porque claro, en Matemáticas Singapur todo se contextualiza, ¿no?, y el foco está puesto en la resolución de problemas. Entonces se plantea al inicio de la sesión un problema, una situación real, y se empieza a resolver. Entonces, de alguna forma, yo me pregunto, ¿dónde? Si es ese mismo problema, si es en el medio, si es para resolver ese problema. Entonces, cuéntanos un poquitito sobre el tema. A ver, pues todo depende del cuento matemático que quieras introducir, ¿no? Porque podemos tener un cuento puntual para algo especial que yo voy a explicar, para una sesión. Es decir, normalmente dividimos Singapur, vamos a hablar de un contenido y lo vamos a dividir en 8 sesiones. Vale. Y cada sesión vamos a trabajar algo. Pues sería súper bonito, de hecho a mí me encantaría, de hecho es un objetivo que tengo, ¿no? El cuento tenga ese contenido, y es un cuento que voy a ir contando durante las 6 sesiones. Exacto. Entonces les voy a contar un poquito de un cuento, luego al día siguiente vamos a continuar con el cuento, y el cuento va a estar contextualizado con los personajes de mi libro y que además con lo que yo les voy a contar. Eso sería lo ideal. Claro que sí. Para mí creo que sería lo ideal. Y además introducirlo al principio de la sesión, porque es cuando vamos a hacer el momento de grupo general de asamblea o por grupos de 4, pero van a estar más pendientes porque ya no se han puesto a trabajar con el material todavía, porque es el momento de a ver qué nos trae hoy la profe, ¿no? Vamos a ver de qué va la historia hoy. Eso sería ideal, pero creo que se puede introducir en cualquier momento. Claro. Yo soy de esas personas, ya me estás viendo, que me enrollo con que me hables de A, pues te puedo contar una historia de la letra A, ¿no? Pero la espontaneidad está genial, porque te adaptas al momento que estás viviendo en el aula. Justo. Además hablábamos antes de contextualizar, y yo creo que además esos cuentos creo que debían estar preparados para que tú los puedas modificar. Claro. Es decir, en ese momento la profesora del aula se llama María, y entonces la protagonista del cuento se va a llamar María, y se va a encontrar con Pedro, que es un niño que tiene un déficit de atención, que al escuchar su nombre en el cuento, ¡pum!, me lo he traído. Exacto. Y entonces por eso digo que puede ser en cualquier momento. Luego podríamos estar hablando de cuentos más generales, y entonces utilizaría una de las sesiones de la semana, y a lo mejor sí que aprovecharía el final de la sesión, cuando ya hemos trabajado, pues como premio, venga, ya no nos vamos a mover todos, nos vamos a levantar de las sillas y nos vamos a sentar en esta esquina de la clase y os voy a contar un cuento y vamos a hablar de una historia. ¡Qué bueno! Así que sí, tengo un mogollón de ideas, porque luego también está la parte de introducir a los alumnos, ¿no? Y empiezas tú a contar la historia, pero que continúasen ellos. Claro. Entonces crearíamos un cuento con los alumnos en ese momento. Identificados y que realmente se entusiasmen con todo lo que están aprendiendo. Entonces, que sea el hilo conductor, ¿no? A tu respuesta, sí, bueno. Me quedo con el principio de la sesión, pero que valdría en cualquier momento. Perfecto, genial. Bueno, luego también hay diferentes tipos de cuentos, que también hay diferentes. Entonces, claro,
¿Los organizarías o los clasificarías de alguna forma? No sé si dependiendo de la sesión o dependiendo de lo que quieras introducir. A ver, nosotros en Cuentamates, si entras en la página web, los tenemos clasificados por edades, por contenidos y por métodos. Vale. Es decir, y aquí estamos hoy por Singapur, sí, pero hay otros muchos métodos, ¿no? Lógico. Entonces Cuentamates está abierto a cualquier método que quiera participar en este proyecto, ¿no? Porque si tú entras ahora mismo en la web, pues vas a encontrar 3 métodos, pero que me llega otra persona, oye, que es que nosotros utilizamos este método y me gustaría incluir un nuevo cuento de matemáticas en tu proyecto, pues ahí lo incluiríamos, ¿no? Claro que porque es que las matemáticas, yo creo que lo más bonito de ello no es que están abiertas, igual que este método, a que sea el alumno el que sea el creador de esa forma de resolver ese problema, pues Cuentamates igual, está abierto a poder crear distintos cuentos y distintas formas. Entonces creo que la idea sería eso, sí que es importante saber ese cuento para qué es. Antes de contarlo, que no pasa nada, que muchas veces leemos cuentos y ya está, y a lo mejor pues te está hablando del número pi a un niño de 6 años que no tiene ni idea de qué es y le hace mucha gracia pi, 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 y al final descubre, o él por lo menos lo ha escuchado, ¿no? Exacto. Y cuando llega a hablar del número pi, dice, ostras, pues yo leí un cuento que se llamaba Pi cuando era pequeño, y asocia y relaciona, incluso ese concepto nuevo lo interioriza mejor porque le recuerda algo que él vive en un momento. Claro, ya ha hecho una conexión anterior y relaciona y la desarrolla. Sí. Bueno, a lo de la organización. Exacto. Claro, hay otra cosa también que es curioso, ¿no? Cuando hablas con la gente de un cuento de matemáticas, siempre lo relacionan con infantil o con los primeros ciclos de primaria, pero no se relaciona con contenidos más profundos, ¿no? Entonces, claro, no se relaciona con los últimos ciclos de primaria o inclusive con la ESO. ¿Cómo lo ves? ¿Se podría llegar a relacionar? ¿Se podría llegar a contar un cuento de matemáticas en esos niveles? Me encanta que me hagas esa pregunta porque fue lo primero que pensé, claro. No, los cuentos para infantil y primer ciclo, bueno, no sé si en tercero y cuarto les va a parecer bien que les contemos un cuento, ¿no? Entonces este proyecto, cuando a mí se me ocurre la idea, me presento a los laboratorios ciudadanos de Experimentamates. Primer año que sale, la Politécnica de Madrid lo organiza junto a Media Lab Madrid, bueno, hay un montón de empresas que se unen a este proyecto y me lo aprueban y me dicen, venga, que estás invitada a participar, ¿no? Entonces una vez que entro, está la persona que lleva la idea, pero luego te juntas con un montón de gente de un montón de sitios, ¿no? Bueno, pues con uno de los que se juntó para hacer el proyecto y que ahora ya está volcado también dentro, es un matemático, Javier, que me encanta, que escribe un montón de cuentos, casi todos para mayores. Si entras ahora mismo en Cuentamates, hay más cuentos para mayores que para pequeños. En tu tiempo libre puedes hacer muchas cosas, pero hay mucha gente que le encanta la lectura en su tiempo libre. Claro que sí. Y además es que no solamente leer, que vas en el coche, vas a la facultad o vas en el tren y lo puedes escuchar. Sí. Porque Cuentamates tiene la intención de cada cuento que entre ponerle un audiolibro. Entonces vas a poder estar escuchándolo. Bueno. Entonces ya hay cuentos en Cuentamates de teorías matemáticas que solamente se trabajan en la universidad que le han dado un enfoque distinto. Entonces, a lo mejor es más difícil entrar en profundidad y hablar de diagramas, pero sí que esa idea inicial de esa teoría, pues vista desde otro punto de vista. Así que sí se puede para más mayores. Toda teoría tiene su historia. Entonces, bueno, pues una historia reflejada pues en un cuento. Efectivamente. Exacto. Y, claro, ¿cuáles serían las claves para diseñar esos cuentos, ¿no? Y cómo se tendrían que relacionar los cuentos con los conceptos matemáticos? Una pregunta más... Es una pregunta más técnica, más específica, y sí que da un poco de miedo, ¿no? Yo cuando a la gente le invito a participar en el proyecto siempre, no, es que yo no tengo ni idea de escribir. ¿Qué cuento? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo lo introduzco? Claro. ¿Qué cuento? Ahora mismo tú y yo estamos hablando. Sí. Estamos creando una nueva experiencia. Así es. ¿Quién me dice a mí que no vaya a salir un cuento de este encuentro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que pienses en a quién va a ir dirigido. Claro, ¿no? El objetivo. Es cierto que Cuentamates está abierto a todo el mundo, no solamente a docentes, sino a matemáticos, a familias, a
a quien quiera unirse, ¿no? Pero ¿quiénes somos los que más lo vamos a utilizar? Pues docentes o familias que están en la cama tumbados con su hijo intentando explicarles cómo era eso, que sabe que en clase ha trabajado pero no sabe cómo explicárselo a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, quiero que pares y que pienses para quién es, ¿no? Va a ser para un niño de 6 años que tiene una dificultad visual y que le impide ver bien este material que estoy trabajando. Y a partir de ahí te digo que te va a salir el cuento casi sin pensarlo. Claro. Luego pues habrá que darle un aire. También es muy importante el trabajar con más gente, porque dices, he tenido esta idea, ¿qué te parece que lo pudiésemos exactamente llevar por otro lado? A lo mejor lo lees y dices, no me termina de encajar. Claro. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es saber para quién es, saber qué quieres transmitir y a partir de ahí pues empezar a trabajar con ello. Bueno, eso va a servir de clave para los docentes que quieran también colaborar en este proyecto colaborativo, valga la redundancia. Claro, esto me lo planteó un docente, que podrían llegar a considerar, ¿no?, los docentes que los niños se pueden llegar a distraer, es decir, a no focalizar su atención en el concepto matemático, en lo que están aprendiendo, ¿no?, en lo que estás queriendo introducir en el aula. Entonces contarían con un cuento y si hay un personaje, pues le darían más atención al personaje que al contenido en sí. Entonces, ¿cómo mantienes su atención? Y, ¿no?, que nos cuentes un poquitito tu secreto para contar ese cuento. A ver, te voy a decir el secreto y vas a decir, Venga. Es saber leer. Muy bien. Me parece perfecto. Claro que sí. Yo eso lo descubrí, yo pensaba que todo el mundo sabía leer bien, ¿no? O no saber leer, yo creo que saber transmitir lo que estás leyendo, ¿no?, que es distinto. Claro. Yo tengo y meterte dentro del cuento. Yo lo he vivido en casa. Mi marido es informático, entonces es una persona que trabaja normalmente él solo y a la hora de transmitir, pues lo transmite todo escrito, ¿no? Y más un informático que al final son todo códigos. Y entonces cuando nacen nuestros hijos, pues yo soy la que les lee los cuentos y un día le digo, no, venga, pero ponte tú también a leerles algún cuento, ¿no? Entonces, al primer cuento que les le dije, bueno, no pasa nada, ya sigo yo leyendo, ¿no? Y es que tenías que haber visto, claro, lo leía todo seguido. Claro. Que él, para sus textos en inglés o los textos que él lea, ¿no?, para su profesión, más que de sobra, perfecto. Y él lo entiende, él lleva años leyendo así para ellos, ¿no? Entonces ya le dije, vamos a ver, para, primero, son pequeños, enséñale lo que les estás contando, ¿no? Entonces yo creo que un cuento matemático y lo que pretende este proyecto, sobre todo en las edades tempranas, no es solamente el cuento, sino acompañarlo de material. Entonces el niño va a tener el material en la mano y dice, ¿ya se va a distraer? No. Porque el material que yo le voy a dar, como podrían ser, por ejemplo, estos cubos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces van a ser 2 cubitos y el niño va a tener los 2 cubos. Y va a participar del cuento mientras yo se lo estoy contando. Entonces iba el número 1 y se encontró con, ¡oh! ¡Hala, es exactamente igual que él! ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¡Ay, sube, caballito! Que el otro día aprendí esto en educación física. Y entonces se subieron y, ¡oh! Ahora somos 2. Y de repente llega el número 2 y se encuentran, ¿no? Entonces ellos van a vivir ese momento junto conmigo. Claro, a mí ya me tienes totalmente atrapada. Ya te contaré el final del cuento. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? El darte cuenta también, puedes estar leyendo y hacerles preguntas de los que estás leyendo, ¿no? Están todos los cuentos, al final muchos cuentos tienen matemáticas y no nos hemos dado cuenta. Los 3 cerditos, los 3 cerditos de toda la vida son 3 cerditos, eran 2 hermanos y a 2 les tiraron la casa y a 1 no. Exacto. Entonces, ¿cuántos eran en total? 3. ¿Y a cuántos no les tiraron la casa? 2. ¿Y cuántos su casa se quedó de pie? 1. Joder, estamos trabajando la numeración, la secuenciación, la suma, tantas cosas en un cuento que ni siquiera pensábamos que tenía matemáticas. Es cierto. Entonces yo les estoy contando el cuento y estoy parando, no lo leo todo de seguido. Venga, y entonces ¿cómo se llamaba el cerdito, el hermano pequeño? Y en ese momento me entró el nombre de ese niño que sé que no me va a prestar atención. ¡Oh! Y se queda así, dice, ha dicho Manuel. Y ya le tienes también ahí enganchado. Claro que sí, tiene una parte de teatro, ¿verdad? Sí. Qué bien. Bueno, pues, ¿cómo ha sido la recepción por parte de los niños? Que esto es fundamental.
¿Cómo cuando empezaste a contar así los primeros cuentos, las primeras reacciones, les gustó, evidentemente? Me imagino, ¿cómo fue lo primero que viviste? Pues los niños te sorprenden mucho y entonces pues para ellos fue algo normal. ¿No? Claro, no fue claro, algo, claro. Me están contando un cuento. Sí, exactamente. Claro. No se salía de la normalidad, ¿no? Para ellos, entiendo que a lo mejor si de repente lo introduces en un quinto de primaria, pues se quedan como, perdona, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿no? Pero yo trabajo en primero y segundo de primaria, ¿no? Entonces, además me encantan los cuentos, de siempre me han gustado, ¿no? Entonces es algo que yo trabajo mucho con ellos. Entonces ellos vieron normal que dentro de las matemáticas, pues estuviese un cuento. No lo vieron como algo que hubiese metido ahí, porque sí, porque tengo que introducirlo, porque lo pone por la ley, en la ley, entonces tengo que meter esta nueva manera de enseñar las matemáticas. Claro. No. Lo vieron tan fluido que no, ni bien ni mal, nada, como algo más. Tú tampoco lo vives así, no lo vives como algo forzado, lo vives como algo que estás disfrutando también tú como docente. Exactamente, yo creo que entonces, un docente lo que tiene que tener son muchas herramientas, ¿no? Y luego de esas herramientas coger las que tú creas que en el aula te van a funcionar mejor. Claro. Entonces, para mí el cuento es una herramienta fundamental en todo aula. Entonces, poder tener esa herramienta para poder trabajarla con mis alumnos es imprescindible. Claro. Pero sí que es cierto que hay muy pocos cuentos matemáticos. Entonces sí que me he dado cuenta de que es muy necesario. Aquí hago un llamamiento. Tenemos que hacer ese llamamiento. Sí. Yo ya aquí lo tengo apuntado, venga. Además en negrita. Venga. Totalmente. ¿Y cómo se involucran, bueno, los niños y las niñas, que ya nos contaste un poquitito, con el tema también de los nombres, ¿no? De haciéndolos partícipes del cuento, de llamándoles la atención, de que ellos pueden ser los protagonistas de ese cuento? Claro, fíjate, el año pasado cuando yo termino mi curso y he trabajado todos los conceptos de segundo de primaria, creo un cuento con ellos. Entonces es un cuento en el que aparecen los conceptos más importantes que hemos trabajado en segundo, no que sean más importantes, porque yo creo que todos tienen su parte de protagonismo, claro. Pero sí los que he vivido con ellos en el aula de una manera más significativa. Entonces creamos un cuento y hacemos un audiolibro de ese cuento. En ese cuento, aunque haya un protagonista, que es un mono, el mono Liam, que está en Singapur. Los niños han trabajado, el cuento cuenta que los niños han trabajado también, que han ganado un viaje a Singapur. Y entonces nos vamos a Singapur a conocer el país. Entonces cuando llegamos allí resulta que para salvar a los monos langur, pues hay que ayudarles a resolver unos enigmas matemáticos. Y entonces durante todo el cuento sale el nombre de cada uno de todos mis alumnos de la clase, que en ese momento éramos 26. Entonces van apareciendo todos y todos en algún momento del cuento hablan. Yo pedí permiso a las familias para poder grabar la voz, claro. Y entonces ellos tienen su audiolibro. Entonces han terminado el curso con su audiolibro donde ellos son protagonistas de ese libro. Y aparte, qué recuerdo. Claro. Les queda para toda la vida. Sí. Entonces, claro, imagínate cómo no van a estar contentos. Están súper emocionados. Claro que sí, son protagonistas, totalmente. Bueno, ¿qué cambios has notado? Que un poco ya lo hemos hablado, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo has hecho? Eso queremos saberlo. ¿Cómo haces todo? Queremos conocerlo. Pero bueno, ¿qué cambios has notado ahora que ellos igual ya están un poquitito más habituados a que le cuentes un cuento, ¿no? A ver, pues lo que he notado, yo hago ahí, Cuentamates aparte lo que hace también son talleres, ¿no? Ajá. Entonces, hacemos creación de cuentos en pequeñi-to. Porque cuentos que se puedan leer rápido, ¿no? Claro. Como en las películas están los cortos, pues los cuentos también, ¿no? Mini cuentos. Claro. Entonces, con un folio simplemente creo un cuento de 6 páginas. Entonces les dejo que ellos creen su propio cuento. Entonces, es que les encanta, porque están creando, además lo hacemos con dados, que los dados también son muy importantes en las matemáticas, ¿no? Sí. Entonces siempre hacemos un juego, si te ha salido un 7, ese día es lluvioso, claro. O si te ha salido un 7, un 6, o si te ha salido un 3, ese día soleado dentro de tu historia. Y tienes que meter el sol. ¿Y el sol cómo es? El sol es un círculo. A lo mejor puedes aprovechar y que tu protagonista del cuento sea un círculo. Entonces, pues ahí les tengo enganchaditos. Qué guay, ¿eh? No, y a mí también estoy allí. Súper interesante, de verdad, ¿eh? Bueno, yo desde el primer momento que lo escuché me quedé enganchadísima. Dije, yo digo que es esto tiene que abrir. Mi tercer bebé. Claro. Porque yo tengo 2 hijos y Cuentamates es como cuando tienes un hijo y entonces ahora le quiero enseñar a escalar y ahora le quiero enseñar a no sé qué. Pues yo con Cuentamates igual y cada día se me ocurre una cosa nueva. Y se va desarrollando y tú lo cuidas. Sí. Sí, así es. Bueno, y la recepción por parte del resto de los docentes.
¿Cómo ha sido? ¿Qué? Ay. Me imagino que habrás tenido de todo un poco en ese aspecto. Esa es la peor. Claro, claro. Por eso la tenía aquí en el medio del foro. Claro. A ver, no es que sea la peor, es que vamos así. Vamos que no podemos más, ¿no? Claro, con todo. Entonces, cuando les dices a los compañeros que vamos a meter algo nuevo, de primera siempre es, no tengo tiempo. Claro. No tengo tiempo. ¿No? Y luego, no, pero si te lo voy a dar ya todo mascado, ya, pero otra vez. ¿Y en qué momento lo meto? Claro. Entonces, bueno, es un poco complicado. Es un poco complicado. Yo ahí estoy, pues, trabajando con ello. Entonces, por ejemplo, lo que te he hablado de los pequeños talleres esos de creación de cuentos matemáticos, pues el año pasado, por ejemplo, lo metí en el Día del Libro. Vale, claro. Entonces ahí lo creé como taller para el Día del Libro en mi centro escolar y fue una manera de poder introducirlo. Pero creo que si no tuviésemos ese tiempo a pensar que estamos perdiendo tiempo, sería mucho más sencillo, porque creo que con esto ganamos tiempo. Exacto, eso es lo que te iba a comentar, exacto. Pero es complicado. O sea, un docente que lleva 20 años trabajando de una manera, pues ahora es contarle algo nuevo. Pues, pero bueno, que yo he dicho que Cuentamantes es un proyecto a largo plazo. Así que yo confío en que con el tiempo se den cuenta de que no es un más, o sea, no es un resto, sino es un sumo. Claro, tú vas a contarle un cuento, van a interiorizarlo, van a tener ganas de aprender, van a estar muchísimo más abiertos a ese proceso de aprendizaje y entonces va a ser muchísimo más sencillo y mucho más divertido. Y que hablar, introducir todos los contenidos de las matemáticas que quieras introducir. Claro, y es un proyecto colaborativo. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste que fuese colaborativo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tuvo? Que entiendo que siempre enriquece, evidentemente. Sí, siempre enriquece, pero sí que es verdad que es la primera vez que hago algo colaborativo, porque hasta ahora, pues bueno, había hecho yo mis pequeñitas cosas para mi centro. Claro, claro. Sí que es cierto que abrí mi primer blog, ¿no? Ese de una profe, con la idea de yo, hasta el momento de que yo lo abro, pues yo había estado cogiendo cosas de internet y llegó un momento que dije, bueno, ya está bien de coger, voy a intentar compartir yo, ¿no? Todo lo que hasta ahora me han dado, voy a intentar darlo yo. Pues con esto me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando empecé a buscar cuentos matemáticos me di cuenta de que no hay, digo, voy a crearlos, pero bueno, yo puedo crearlos para el método específico que yo trabajo con mis alumnos y para mis alumnos en especial en ese momento. Pero sería muy egoísta, algo que yo creo que puede ser tan bestial, quedármelo solo para mí, para mi centro y para mi clase, ¿no? Entonces, como yo creo que esto lo podría disfrutar muchísima más gente, además estamos hablando de algo que es gratuito, que a lo que puede acceder todo el mundo. Los libros son muy caros, tenemos las bibliotecas, es cierto, pero bueno, en las bibliotecas tampoco encuentras todo lo que buscas. No. Entonces, de esta manera puedes acceder a ese libro. Sí que es cierto que tienes que tener a lo mejor acceso a internet para poder tener en un primer momento acceso al libro, pero bueno, luego lo puedes descargar y ya tenerlo en papel o la necesidad que tú tengas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poquito la idea. Y todos me imagino que los docentes que han ido colaborando, y bueno, ya nos contarás, son de diferentes etapas, son de diferentes cursos, o sea, van realmente creando los libros. Bueno, ya nos contarás un poquitito este proceso por si alguien quiere llamamiento para colaborar, ¿no? Y bueno, y ahora queremos conocer un poquitito más de ti. Venga, va. ¿Nos dejas? Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, ¿qué dirías de la pequeña Alejandra? Ay, de la pequeña Alejandra. De la pequeña. Que era una llorona. Sí, bueno, yo también. Estaba todo el día llorando. Pero bueno, pues esa pequeña Alejandra, yo sabes que recuerdo de las primeras imágenes que tengo de cuando era pequeña, segundo de primaria, con mi profesora Loli, que la adoraba. Siempre hay una docente, siempre hay una profesora. Enseñando matemáticas. Qué bien. Ahí decidí que quería ser maestra. Yo ya en segundo de primaria tenía clarísimo que yo quería ser maestra. Y si me preguntas por qué, es que luego se me pone la piel de gallina porque dices, mentira, verdad. Yo quería ser profesora porque mis compañeros no entendían las matemáticas y yo sí. Y entonces yo quería ser maestra para poder enseñarle las matemáticas a todos los niños y niñas y que todos las entendieran igual que las entendía yo. ¿Por qué yo no las entendía ni yo sí? Quería buscar esa manera de poder enseñarle las matemáticas a los niños. Entonces, pues esa era la pequeña Alejandra, ¿no? Siempre buscando, cómo ayudar y fíjate, encontré la manera. Y lo has logrado. Y también porque realmente emocionas, entusiasmas como cuentas las cosas. Ese intento. Sí, lo haces, lo consigues. Bueno, ¿y qué dirías de la Alejandra adolescente? Ahí entramos en otro terreno. Pues mira, la Alejandra adolescente era muy tranquila. Sí. Era muy tranquila. Entonces, a la Alejandra adolescente le diría que fuese un poquito más gamberra. Esa época en la que todo el mundo hace pellas y tiene esos momentos.
yo recuerdo perfectamente el único día, la única hora que hice pellas, que fue que vino una amiga de otro instituto, que ella sí que hacía pellas, pero venía a la hora del recreo y le decíamos, no, nosotros no podemos saltarnos una clase. Y esa fue fue obligado a tener que faltar a clase porque teníamos que buscar un disfraz para carnavales. O sea, pero por responsabilidad. Por responsabilidad hacia el grupo, ¿no? Entonces, pues también es cierto que yo hacía patinaje artístico. Ay, qué bien. Y entonces yo creo que el deporte me lo dio todo en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, yo era estudiar y mi deporte, o sea, no tenía tiempo de salir o de esas cosas que luego llegaron en la universidad, ¿no? Pues esa adolescente de instituto no lo hizo. Pero bueno, no me fue mal, ¿eh? Porque, oye, luego pude elegir la carrera que quise y aquí estoy. Te enfocaste, ¿eh? Claro, te enfocaste. Sí, mucho mejor. ¿Y qué dirías de la Alejandra de hace 7 años, más o menos? A ver, pues la Alejandra de hace 7 años, hay un antes y un después en mi manera de ver la educación, ¿no? Porque hasta aquel entonces yo trabajaba, bueno, y sigo trabajando en ese mismo centro educativo, ¿no? Pero yo estudié en un centro educativo, me voy a hacer bachillerato y la carrera fuera y vuelvo a ese centro educativo a ser maestra, ¿no? Entonces yo engordé 10 kilos mi primer año, porque yo solamente pensaba, digo, toda mi vida en el mismo centro, toda mi vida en el mismo centro, ¿no? Y yo de primera me agobié, pero luego, según vi a mis compañeros, el ambiente de trabajo y todo, me relajé y ya fue muy bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que soy una persona que le encanta los cambios y hacer más y buscar más cosas y seguir investigando, ¿no? Entonces dentro de mi centro educativo empecé a escalar, ¿no? A subir y a conocer distintos puestos hasta que llega al puesto de la dirección. Entonces llego al puesto de la dirección, veo lo que es, lo vivo, lo disfruto y lo dejo. Y es ahí mis 7 años. Entonces, claro, cuando dejo la dirección me doy cuenta de que había estado trabajando en algo así de pequeñito, cuando la educación es esto. Me hizo falta llegar a lo más alto de mi cole para darme cuenta de que estaba en lo más pequeñito, no era un granito de arena. Entonces, me vino muy bien, porque creo que hay tanto por aportar y tanto que estudiar y tanto que buscar y tanto que indagar, que a partir de entonces fue cuando empecé a crear más cosas, a investigar, a buscar, a leer, a formarme. Entonces, pues muy bien, a esa Ale, que muy bien, lo estabas haciendo muy bien, pero que ahora mucho mejor, venga, vamos. Esos granitos de arena son lo más importante. Si no se hicieran esos granitos de arena, ¿no? Si no se contribuyera con eso, entonces no se podrían cambiar grandes cosas. Sí. O sea que en ese sentido es el eslabón perfecto, ¿no? Imprescindible. Y bueno, y a la de ahora. Ay, a la ley de ahora, mírame cómo ando. Bueno, estoy viviendo un momento pues muy especial, ¿no? Porque como veis, pues estoy luchando con una enfermedad, ¿no? Que me ha sacado del aula, de mi aula, de mis niños, de mis peques, ¿no? Que son mi vida. Yo siempre digo que puedo estar todo lo triste del mundo, que es llegar al aula y se me olvidan todos los males, ¿no? Entonces ahora no estoy viviendo eso. Pero sí que tengo la gran suerte de que estoy muy acompañada tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque me muevo por las redes sociales, sigo investigando, sigo creando, pues todas esas cosas que al final de estar todo el día en el aula no te da tiempo, pues ahora me da tiempo a reflexionar, a leer mucho, a escuchar muchos podcasts, y eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy, pues he parado. No quiere decir que no continúe, simplemente ha sido un alto en el camino para poder reflexionar y intentar verlo todo de otro punto de vista, porque muchas veces vamos así, y te hace falta parar para poder ampliar. Y entonces en eso estoy ampliando. ¿Qué te parece? Desde otra perspectiva. Totalmente. Siempre desde ese ángulo también se puede ver cómo influir y cómo ayudar a que las cosas funcionen de la forma que uno cree que es lo más positivo, ¿no? Sí. Y entonces eso también es bueno. En algunos momentos siempre hay algún momento de decir, paro y lo observo y allí voy a poder, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que... Seguro que seguirás en contacto con todo. Bueno, eso sí. Eso no creo que lo puedas evitar. Tengo que decirte que todos los días sé cómo están mis niños y mis niñas. Se han quedado con una maestra que es maravillosa. Qué bien. Y entonces tengo la gran suerte de que ella misma, ¿no? Me doy cuenta que tal, porque al final llevaba poco tiempo con ellos, porque llevaba 3-4 meses que acababa de coger la tutoría. Pero que les coges muchísimo cariño a los niños, ¿no? Entonces, pues me cuenta qué tal va, le pregunto cómo has afrontado esto, me pide consejo, yo a ella, y ahí vamos, ahí vamos.
Y ahora tendrás un montón de proyectos ahí rondando la cabeza, ¿no? Porque en los momentos que uno para también se empieza ahí a hacer planes y a verlas. Pues ahí buscando los momentos, porque sí que es cierto pues que ahora tengo que frenar también mi ritmo, ¿no? Claro y entonces, pues bueno, cuidándome a mí misma. Pero es que yo siempre digo que yo me he cuidado a mí misma cuidándome la mente. Y para cuidarme la mente tengo que estar entretenida haciendo cosas. Claro. Entonces, bueno, al final va todo ligado. Sí, claro. Y bueno, a ver, ¿cuál es tu cuento matemático favorito? ¿Y por qué? Vale, pues te voy a decir, bueno, te podría decir 2 o 3, yo es que no soy capaz de quedarme solo con uno, ¿vale? Venga. Le tengo mucho cariño a uno en especial que se llama El Libro, que es un cuento que les conté yo a mis niños cuando eran pequeñitos y va de geometría, ¿vale? Simplemente un círculo que empieza la historia con un círculo y entonces el círculo se va haciendo más grande, más pequeño, se crean un montón de círculos, pero cada vez que pasas la página, pues es que se crea una nueva historia. Y no tiene letra o prácticamente no tiene letra, ¿no? Entonces, que como ya me has visto, yo al final en lugar de leer termino creando. Claro, entonces me viene de maravilla ese libro y además es que a mis hijos les encanta, les gusta tanto que hasta he ido a sus clases para contárselo a sus amiguitos. Y ese libro luego tiene un juego matemático, que entonces ahí ya a mí, ¡pum!, fuegos artificiales. Lo conozco. Y luego le tengo mucho cariño al primer cuento de Cuentamates, claro. Claro. ¿Y que se llama Un viaje a Singapur, que es de Verónica Navarro, una enfermera. Fíjate que decíamos que quién puede escribir cuentos, ¿no? Pues es una enfermera que es mamá de 2 niños que trabajan con el método Singapur. Entonces ella se inventó un cuento para enseñarle a su hijo los números del 1 al 10. Y entonces el protagonista del cuento es un mono. Ajá. Y ese mono, que es el mono Liam, es el mono que es como si fuese la mascota de Cuentamates. Si entras vas a ver que ahí todo está lleno de monitos y que además los monos van creciendo con las edades de los cuentos, ¿no? El mono del chupete al mono gamberro ya, y ahí lo tienes. Entonces, claro, no es un cuento, evidentemente es un cuento creado para ese momento, o sea que ni lo puedes encontrar en papel ni nada, pero le tengo muchísimo cariño. Y ese mono es un mono de Singapur, ¿verdad? Que habías comentado. Es un mono langur. Langur. Que de hecho quedan 100, que es un mono que estaba en extinción y bueno, al parecer ya sé que se ha conseguido, ¿no? Que esa especie continúe, pero es una especie de Singapur propia. Fíjate, está todo conectado ahí, Matemáticas Singapur también. Bueno, ¿y qué consejos le darías a los otros docentes que quieran incorporar historias en su enseñanza de las matemáticas? Pues a esos docentes que sueñen. Yo creo que soñar es algo muy bonito. Yo soy Piscis, entonces siempre soy como muy soñadora, ¿no? Pero que los sueños se cumplen. Entonces, que crean en ello, que cuando tengan un cuento en sus manos, que no lo vean simplemente como, bueno, claro, es que los niños tienen que aprender a leer y a escribir, entonces es algo que tengo que enseñarles y que tengo que intentar aficionarles, ¿no? Que no lo vean como algo antiguo, porque ahora ya con los juegos, con el ordenador, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues un cuento es como, si esto al final, esto lo hacíais vosotros cuando erais pequeños porque no teníais tele. No, recordemos que es que el cuento, gracias a los cuentos podemos viajar a donde queremos. Es que conocemos mundos tan lejanos que pensábamos que jamás existirían, que eso solo se consigue a través de los cuentos. Y de la imaginación. Por supuesto. Y el vínculo que se hace entre dos personas cuando se está contando un cuento. Sí. Porque se une la imaginación de uno con el otro, porque realmente el niño te puede llegar a desarrollar ese cuento y tú llegar a ampliarlo aún más. Sí. ¿No? Con la Además tuya. es que en el cuento tenemos los cuentos ilustrados, pero los cuentos que no están ilustrados. Entonces, ¿cómo te imaginas tú a ese personaje? Exacto. Que a lo mejor yo lo estoy imaginando en un mono de color marrón y resulta que los langurs son grisáceos. ¿Qué importa? Da igual, tú ahí lo tienes en tu cabeza. Exacto, qué bonito. Y compartir ese momento es precioso. Sí. Bueno, ¿y qué papel crees que juegan los cuentos en la educación en general y en particular en las matemáticas? Bueno, pues yo creo que los cuentos en general en la vida, no solamente en educación, juegan un papel muy importante. Lo que pasa que sí que es cierto que vuelvo otra vez a cuento, cuando tú piensas en un cuento, piensas en un niño incluso de menos de 5 años, ¿no? Sí, A todos los niños menores de 5 años se les regala un cuento. A los que son mayores de 5 años, ya cuando les regalas un cuento es como, un libro, ¿no? Porque los ven como una obligación.
Pero hay cuentos para todo, ¿no? Yo, por ejemplo, para trabajar las emociones, se han creado muchísimos cuentos para trabajar las emociones, ¿no? Así es. O el otro día me llamaba una amiga y me decía, bueno, tú que eres profe, ¿no conocerás un cuento para conseguir que mi hijo duerma solo por las noches? Pues buscas y hay cuentos para eso. Entonces, si para cualquier cosa que nos pasa en la vida buscamos un cuento, ¿por qué no buscamos un cuento para los conceptos matemáticos? Es maravilloso. Así es. Es que sería espectacular. Es que vamos a trabajar la suma, pues vamos a buscar un cuento de sumas y que pudiésemos encontrarlo y que además tuviésemos variedad de ellos, ¿no? Para poder elegir realmente el que me gusta, pues creo que podría tener una labor muy importante. De hecho, la nueva ley educativa, toda la parte lingüística, se acerca mucho a ella, ¿no? Porque habla un poco de eso, ¿no? El vamos a dejar la parte memorística a un lado y vamos a dar rienda a que sea el alumno el propio protagonista. Entonces, los cuentos te dan esa opción, ¿no? El que tú seas protagonista de esa historia que estás leyendo. Así es. Así es. Bueno, nos ha encantado tenerte, nos ha encantado. Para nosotros es un honor también que nos hagas ese hueco, que nos dediques este tiempo tuyo, que el tiempo sabemos que es muy valioso y estamos felices, la verdad, de tenerte con nosotros, de haberte conocido también y de compartir estos momentos contigo. Y ahora vamos a hacer el llamamiento, ¿no? Venga, sí, claro. A ver, que para eso hemos venido al final. Sí. Exacto. Entonces, bueno, tenemos que hacer un llamamiento a todos aquellos o aquellas personas que quieran colaborar en el proyecto Cuentamates. Es un proyecto colaborativo, así que meteros en cuentamates.com y averiguad. Bueno, pues por ahí podéis bucear, conocer los libros, leerlos, ver las diferentes características de ellos, los diferentes, edades que hay, etcétera. Y ahí podéis poneros en contacto, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Cuéntales. Claro, la historia es que pensad que no solamente tenéis que tener creado un cuento para poder participar en Cuentamates. En Cuentamates se puede participar ilustrando uno de los cuentos que ya existen, dándole voz a los protagonistas de ese cuento, traduciéndolo a otro idioma. Hemos creado un cuento en Cuentamates con lenguaje de signos. ¡Ay, qué bien! Fíjate, me escribió una profe que dice, oye, que yo trabajo en lenguaje de signos, ¿qué te parece si uno de los cuentos lo transcribimos de esta manera? Pues también podría ser así. Claro que sí. Dándoles vida a los personajes. Imagínate que a ti el ordenador se te da muy bien, entonces podemos crear un cuento interactivo. Claro. O sea, se puede participar de muchas maneras. Incluso que tienes una idea, pero que no sabes cómo desarrollarla. Bueno, pues tú no la transmites y ya busquemos a aquella persona que se le da mejor la de crear cuentos, pues podría participar de esa manera. Así que nada, si entras en cuentamates.com está toda la información de a dónde dirigirte para poder acercarte a nosotros. Perfecto, pues seguro que un montón de gente se anima. Muchas gracias por este ratito, me ha encantado charlar con vosotros y nada. A ti. Nos vemos pronto. Venga, muchísimas gracias.